Paz y bien, en este segundo domingo de Cuaresma, seguimos avanzando en nuestro camino de preparación hacia la Pascua, y este domingo la palabra de Dios nos invita a buscar constantemente el rostro de Dios, a dejarnos conducir por su voz por los caminos que Él nos quiera llevar, con la actitud de un corazón que busca purificarse para poder gozar de esta contemplación de Dios. Acompáñame en este videoblog. Del pasaje de las tentaciones que escuchábamos el domingo pasado, ahora este segundo domingo vamos hacia la transfiguración del Señor. ¿Por qué? Primero, recordemos que en la liturgia estamos en el ciclo A, y esto significa que el Evangelio de Mateo nos está guiando durante todos estos domingos. Y el segundo domingo de Cuaresma siempre está dedicado a la transfiguración del Señor. Por lo tanto, para este domingo escuchamos el capítulo 17 de San Mateo. Y algo importante en este evangelio es que a partir del pasaje de la transfiguración, Jesús va a iniciar su viaje a Jerusalén, es decir, su camino de no retorno hacia la Pascua. Por lo tanto, el pasaje de la transfiguración es como el punto más alto de la misión de Jesús, el coronamiento de su misión, la mejor catequesis que nosotros podemos tener sobre su pasión, muerte y resurrección. Y como cada domingo, las tres lecturas están entrelazadas para darnos un único mensaje. Hoy encontramos un elemento común entre la primera lectura y el Evangelio. En el Evangelio, en el momento en el que Jesús se transfigura, es decir, que muestra su gloria, aparece la voz del cielo que dice: "Este es mi Hijo amado, escúchenlo". Pues bien, en la primera lectura tomada del libro del Génesis, Abraham también escucha una voz que le dice: "Deja tu patria, tu parentela y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te mostraré". Al final de la lectura nos dice que Abraham partió como se lo había ordenado el Señor. Y entonces Abraham se deja guiar por esta voz, que le pide dejar su tierra, dejar su familia, renunciar a las seguridades que tiene para ir a la tierra de la promesa. Y Abraham confía en la voz de Dios y en su promesa de darle una descendencia en la tierra prometida. Pues bien, esta misma voz de Dios es la que se escucha en la transfiguración, y necesitamos ponernos en el contexto del Evangelio de Mateo para darnos cuenta de la profundidad y la importancia de lo que esto significa. Vamos para allá. En Mateo, 6 días antes de la transfiguración, Jesús les ha anunciado su pasión, su muerte y su resurrección. Jesús les ha dicho que su mesianismo no va a ser un mesianismo glorioso y político desde los criterios humanos, sino que será un mesianismo de cruz, un mesianismo de debilidad, para después entrar en la gloria de la resurrección. Y este es un momento crítico en la vida y en el camino de Jesús, por lo tanto también es un momento crítico para la vida y el seguimiento de los discípulos. A los apóstoles les es muy difícil captar el misterio de la persona de su maestro. Los evangelios nos muestran en diferentes momentos la incertidumbre y la incomprensión que va envolviendo a los discípulos cuando no entienden las actitudes de Jesús. Y esto se vuelve un escándalo cuando Jesús les anuncia abiertamente su pasión. Y aunque en estos anuncios Jesús siempre les añade que va a resucitar al tercer día, ellos no alcanzan a comprender el sentido de todo esto. ¿Y qué es lo que hace Jesús en la transfiguración? Pues bien, toma a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Santiago y a Juan, y les ofrece por un momento el privilegio de contemplar la gloria de su persona que se va a encontrar al final de la cruz, y esto es la resurrección. Y todavía más, el Evangelio nos dice que con Jesús estando transfigurado aparecen Elías y Moisés. Elías representa por un lado a los profetas del Antiguo Testamento y Moisés, que representa la ley. Hace 3 domingos Jesús nos decía en el Sermón de la Montaña que Él no ha venido a abolir la ley o los profetas, sino que ha venido para darles plenitud. Pues bien, este momento de su vida es clave de esta enseñanza que nos dio. Moisés y Elías, por su parte, son 2 personajes que han sufrido la incomprensión y la persecución por parte de su pueblo, por parte de los suyos. Estas experiencias de sufrimiento y de persecución les llevaron a ellos 2 en un momento el pedirle a Dios abandonar su misión, incluso la muerte. Pero ambos se mantuvieron fieles a Dios.
y continuaron su misión. Por lo tanto, el testimonio de Moisés y Elías al lado de Jesús son esta prefiguración del Mesías. Jesús también, momentos antes de su pasión, le va a pedir a su Padre que le retire el cáliz si es posible, pero que no se haga su voluntad, sino la suya. Por lo tanto, cuando la voz del Padre se escucha desde el cielo y les dice a los discípulos: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias, escúchenlo", les está diciendo que tengan fe, que confíen, que ciertamente el camino de la pasión es difícil, pero que la voluntad del Padre está detrás de todo esto y al final Él va a tener la última palabra. ¿Cómo podemos nosotros dejarnos conducir por esta voz en este camino de seguimiento de Jesús, que también se ve asaltado por dudas, de miedos, de tentaciones, como lo veíamos el domingo pasado? Y es aquí donde entra la segunda lectura tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo anima a Timoteo a soportar con él los sufrimientos que puede causar llevar a cabo la misión apostólica. Y para hacer esto, Pablo le pide al discípulo apoyarse en la siguiente. Primero, la fuerza de Dios que se hace presente en todo aquel que Dios llama para una misión. Segundo, le pide que se apoye en la salvación y el llamado que ha recibido de Cristo, puesto que estos son dones gratuitos de Dios. Y tercero, la destrucción de la muerte, como un signo claro de la fuerza divina que va mucho más allá de cualquier obstáculo y tentación. Esta destrucción de la muerte y de la manifestación de la vida divina quedó muy claro en la gloria que nos mostró Cristo Jesús en su muerte y resurrección, de la cual la transfiguración fue un anuncio. Que a ejemplo de Abraham y de los discípulos que escuchan la voz del Padre y se dejan conducir por ella, así también nosotros vayamos a la celebración de la Eucaristía, es decir, de la misa, con una obediente y confiada disposición para salir de nuestras propias seguridades y así nos renovemos interiormente. Recuperemos nuestra vocación de seguir a Jesús en el estado de vida en el que nos encontremos, un seguimiento que ha iniciado en nuestro bautismo y que es el inicio de esta nueva humanidad que Dios nos promete. Que al contemplar la gloria y la fe en su llamada, nos ayuden a avanzar con ánimo renovado este camino cuaresmal que hemos iniciado y toda nuestra vida cristiana, más allá también de las dudas y las incomprensiones que podamos tener en el camino que nos muestra Dios. Quiero aprovechar para comentarte que este próximo lunes se cumplen los primeros 100 días de haber comenzado este apostolado de compartir las reflexiones de las lecturas de la misa diarias a través de podcast o audios. Y que también en esta semana este canal ya alcanzó más de 100 suscriptores. Y esto es gracias a Dios, porque Él es el que inspira a que nosotros ofrezcamos los dones que Él mismo nos ha dado para que Él pueda hacerse presente en nuestro mundo y en nuestra sociedad. Y también gracias a ti, que al compartir estos videos, al darle clic al botón de suscripción que está aquí abajo y activar la campanita para que recibas las notificaciones, estos son los criterios que establece YouTube para mostrar como sugerencia de video de este canal a aquellos que buscan las reflexiones de la misa y de las lecturas en Google y en YouTube. Yo soy Fray José Leiva y que el Señor te dé la paz.